Nos ponemos ya en contacto con Ariel Stempelet, periodista de Judiciales de Tiempo Argentino. Escribió una nota muy significativa en la jornada de ayer, que publicó Tiempo, causa vialidad. El procurador Casal pidió que Cristina sea condenada a 12 años. Vamos a conocer los detalles de esta investigación, de esta publicación en realidad, dando a conocer la decisión del procurador. Ariel, ¿cómo estás? Buenos días. Sergio Centenaro, Ronnie, te saludamos aquí en la Casa Patria Misiones. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Gracias por el llamado. Gracias a vos. Estaba leyendo ayer la nota que reitero, ¿no? Bajo el título Causa Vialidad, el procurador Casal pidió que Cristina sea condenada a 12 años. Y digo, bueno, listo, estamos hasta las manos. Y vi que el autor era Ariel Stempelet, digo, pero yo lo conozco, pero vamos a comunicarnos a ver si podemos tener algunos minutos para que nos cuente los detalles. ¿Qué pasó? ¿Quién es, para la sociedad por ahí que está un poco distraída, quién es Eduardo Casal? ¿Y por qué piden aumentar la condena de 6 a 12 años a Cristina? Bueno, a ver, arrancaste con una pregunta fácil, por suerte. No, a ver, Eduardo Casal es el procurador interino, es el jefe de los fiscales, es, para que se entienda, la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal. Es el jefe de la acusación pública. Casal está en un interinato, no es un cargo oficial, digamos. Es un interinato que pareciera que es eterno, porque pasó el gobierno, esto arrancó con Macri, pasó el gobierno de Alberto Fernández, ya está avanzando este gobierno y el interinato de Casal sigue. O sea, es una situación. No quiero ser cuidadoso con las palabras. No es su llegada no está respaldada, digamos, por el proceso constitucional que se requiere para este tipo de cargos, sino que se optó por un interinato después de lo que fue la salida de Gils Carbó en su momento y demás. Es un lugar clave que hay que cubrir, pero bueno, este interinato se ha extendido. Lo que hizo Casal ayer fue responder a un pedido de la Corte para que opine sobre el planteo de otro fiscal, que es el fiscal Mario Villar, el fiscal que entiende en el ámbito de la Cámara Federal de Casación, la máxima instancia penal. Esta Cámara fue la que condenó en segunda instancia a Cristina, que le dio la condena a 6 años de prisión por administración fraudulenta y esta prohibición de ejercer cargos públicos, ratificando un poco lo que había hecho el tribunal al final del juicio de la causa vialidad. Y ese fiscal Mario Villar lo que hizo fue quejarse de ese fallo de casación, ese fallo que la condenó a 6 años, porque a su criterio esa condena no era suficiente. Quería que se le agregue un delito más, una figura más, que es la de asociación ilícita, que hace nada menos que duplicar la pena, ¿no? De llevarla de 6 años a 12 años de prisión, algo que había sido descartado, digamos, por la propia casación y por el propio tribunal, pero es algo que venían pidiendo incluso el fiscal Diego Luciani. Se acordarán ustedes de esas frenéticas audiencias en las que exponía sus argumentos por los cuales había que condenar a Cristina, que llegaba a ser prácticamente una diatriba, digamos, por momentos. Bueno, lo que hizo Casal entonces fue, a instancias de la Corte, opinar sobre esa situación, ese planteo del fiscal anterior. Y era algo esperable, digamos, o sea, me parece que no sorprendió a nadie el hecho de que por lo general, el procurador sostiene lo que opinaron sus antecesores, digamos, y en este caso lo que opinó Casal y así sucesivamente. Y lo que hizo fue respaldar por completo toda esa cuestión, pidió que se le agregue a Cristina la figura de asociación ilícita, y acá entra un juego, digamos, que el debate, digamos, que tienen ellos es un debate
jurídico, ¿no? Es si corresponde o no aplicar esa figura, porque esa figura tiene ciertos requerimientos que para casación no están, no están cumplidos, digamos. Tiene que ver con la interpretación de los hechos que se juzgan en este caso. Si se lo toma o como un único hecho o se lo toma como una sucesión de hechos. En función de eso está el debate de si corresponde o no la figura de asociación ilícita. Hasta ahora lo que opinó Casación es que no corresponde, y lo que tiene ahora, digamos, en sus manos la Corte, o una de las cosas que tiene en sus manos es esa, referirse, digamos, a esa queja del fiscal, que es por lo menos lo que hasta ahora, se acordarán ustedes que hace poco Cristina elevó junto a sus abogados el último recurso, digamos, ante la Corte. Así lo hicieron el resto de las personas que fueron condenadas, Lázaro Báez, otros exfuncionarios, etcétera. Y la Corte lo que hizo creo que son 17, si no me equivoco. La Corte lo que hizo es mandar solo el fiscal Villar, que les estuve contando. Se lo mandó a Casal, y ahora se supone que, hay que ver, pero en principio tiene que determinar si eso que dictaminó Casal corresponde o no corresponde. Puede hacerle lugar totalmente, parcialmente, en definitiva, pronunciarse sobre esa cuestión. Ajá. La Corte Suprema ahora es quien tiene la pelota. También Cristina se había pronunciado, y creo que recusó al juez de la Corte Suprema, no sé si es el término jurídico, a Lorenzetti, claro, justamente porque en una entrevista había dicho, sí, el fallo va a salir, nuestro pronunciamiento sobre el caso causa vialidad va a salir antes de las elecciones, no hay por qué demorarlo. ¿Qué está pasando con eso? Contanos un poco para entender. Claro, Lorenzetti dijo eso hace 2 semanas en un programa de televisión. Inmediatamente, de acuerdo al plazo, hay todo un plazo previsto, digamos, a partir de que sucede un hecho que puede ser causal, digamos, de recusación. Recusación, para que se entienda, es llevarle a un tribunal, en este caso la Corte, una queja para decirle: yo creo que este miembro o esta persona que integra este tribunal, que a mí me tiene que juzgar, no es imparcial, porque dijo algo que va en contra mío, o yo puedo inferir que puede jugar en contra de mis intereses, digamos, y no veo independencia en ese criterio. Eso es la queja que presentó Cristina respecto de Lorenzetti. Lorenzetti lo que hizo inmediatamente es hacer circular entre Horacio, en las vocalías de Horacio Rosati y de Carlos Rosenkrantz, una respuesta pidiéndoles que eso se rechace, porque él no había adelantado opinión, digamos, porque él no veía una causa para que lo aparten, digamos. El efecto que tiene una recusación en caso de que se decida hacer lugar es el apartamiento de la persona en cuestión, y en el caso de la Corte lo que pasa, digamos, para que se produzca un fallo tiene que haber hoy la Corte está funcionando al mínimo, ¿no? Son 3 integrantes. Claro, lo sacás a Lorenzetti y te quedan 2. Lo sacás a Lorenzetti y te quedan 2, con lo cual no sería legal un fallo firmado por 2 jueces. Lo que tiene que abrirse es un proceso de conjueces para completar, digamos, ese apartamiento, y ahí, bueno, ver si hay acuerdo como para producir un fallo. Puede que incluso completándolo con 3 no haya acuerdo, no se pueda producir un fallo y haya que llamar a más gente. De hecho, la semana pasada, en una causa que también tiene Lázaro Báez ahí en la Corte, lo que hizo el tribunal fue convocar a 2 conjueces para hacer una corte de 5, porque no tenían acuerdo entre los 3. Entonces, a partir de ahí se ve si, digamos, hay una mayoría para poder sacar un fallo. Yo lo que creo, y acá entro en el terreno, digamos, de la especulación, es que no va a proceder
este planteo de recusación contra Lorenzetti, nada menos que por los... O sea, analicemos un poco la situación. Lorenzetti no ha tenido simpatía, digamos, con el kirchnerismo, con el gobierno de Cristina. Ha sido una persona, digamos, que por lo menos en los últimos 10 años ha estado bastante lejos. Si la Corte lo que tiene ahora en sus manos es tal vez el fallo más importante de la última década, que nada menos tiene entre sus condenas, más allá de la condena a prisión y estos 6 o 12 años, lo que se decida, hay una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, es decir, una prohibición de por vida para que una persona se presente a elecciones o sea designada frente a un cargo, y esa persona en cuestión es nada menos que la líder más importante de la oposición. Eso es lo que tiene la Corte en sus manos. ¿Se atreverían Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz a dejar afuera a Ricardo Lorenzetti de semejante decisión? Y esto hay que leerlo también, y ya no nos metemos en otro terreno si se quiere, pero en una interna que ya viene desde hace varios años adentro de la Corte, en los cuales hay una mayoría que en su momento también conformaba junto a Rosati y Rosenkrantz Juan Carlos Maqueda, y que estaba por otro lado solo, digamos, Lorenzetti. Hay ahí una interna que ya viene de arrastre, y que se llegara a decidir su apartamiento, yo creo que en esa interna también tendría efectos potentes. Devastadores. No sé, te estoy siguiendo atentamente. Y claro, uno se pregunta, más allá de esas internas, más allá de lo que pueda resolver si se rechaza este pedido de recusación contra Lorenzetti, hay allí en movimiento algo corporativo, ¿no? Que puede estar con Lorenzetti adentro o afuera, pero hay corporativo en movimiento, una planificación de corrimiento, de proscripción contra esta figura. Los tiempos políticos en el trabajo que vas haciendo, ¿no? En judiciales, ¿qué te dicen? ¿Puede haber... dicen que no tienen tiempo, la Corte Suprema nadie le puede fijar un tiempo, ellos se pueden pronunciar cuando ellos quieran, por lo tanto, ¿no es muy acelerado pronunciarse antes de octubre? Mirá, como vos bien lo dijiste recién, la Corte no tiene plazos, y uno cuando va y pregunta a distintas fuentes ahí adentro, es la pregunta que te dan siempre, la respuesta, perdón, que te dan siempre, y es así, efectivamente, no hay plazos. La decisión, digamos, depende de los ministros, depende de que se junten en una de las reuniones de acuerdo de los jueves y digan, che, bueno, la semana que viene podemos tratar esto, ya está para tratar, digamos, pues ya más allá, digamos, de que hay cierta arbitrariedad en el hecho de que pueden elegir cuándo tratar un tema, lo cierto es que hay que cumplir una serie de procedimientos adentro de la Corte para que un caso llegue al acuerdo y se resuelva por medio de un fallo, digamos. Más allá de eso, todos sabemos que los tiempos, si hay voluntad, se pueden acelerar o se pueden apaciguar un poco y demorar más una decisión. El hecho de que haya un fallo antes de las elecciones está latente, o sea, lo sabemos todos, y está a la luz de los hechos de que bueno, sin ir más lejos, el dictamen del procurador, yo no sé quién, creo que era Tony Coleman, que ayer lo ponía en Twitter, el dictamen del procurador Casal ayer salió 2 días antes de las elecciones acá en la ciudad de Buenos Aires. Hay siempre un timing ahí, que está una puja, digamos, con el calendario electoral, y acá hay que estar atentos, o sea, que puede pasar tranquilamente. Ahora, yo recién miraba, por ejemplo, en la causa dólar futuro,
¿no? Una causa que recientemente la Corte falló, en este caso, a favor de Cristina, pero fue una de las causas donde ella estuvo vinculada que llegó a la Corte. Entre el dictamen del procurador y la publicación de la sentencia de la Corte pasaron 2 años. 2 años se tomó la Corte para definir en este caso. El dictamen llegó ayer y ahora yo recién miraba en el sistema, ya volvió este planteo a la Corte, así que a partir de ahora lo que resta, digamos, de este proceso interno es, o se supone, digamos, es que comience el planteo a circular por las vocalías, y una vez que circule, ahí la Secretaría Judicial, digamos, que interviene, es la encargada de decirle a los jueces, che, esto ya está para tratar. Esa es una de las vías, digamos. Otra de las vías que yo preguntaba recién, y también lo que me respondían era lo mismo, no hay plazos, no se habla de causas en trámite, es el hecho de que, como decía recién, el planteo que la Corte mandó al procurador Casal fue el planteo del fiscal Mario Villar. No mandó los otros planteos, y lo puede hacer tranquilamente, puede mandar el de Cristina, puede mandar el de Lázaro Báez, puede mandar el de alguno de los otros exfuncionarios que fueron condenados, digamos, y que tienen también, una queja, y hasta ahora no lo mandó. Sí, todavía también hay un pedido para revocar la absolución de Vido, ¿no? Bueno, eso es lo que otra de las cosas que dispuso Casal ayer, ¿no? A De Vido casación, digamos, había fallado por la absolución, teniendo en cuenta que, o lo que decía en el fallo era que por estructura, por una cuestión de estructura jerárquica, él no tenía injerencia sobre lo que pasaba con esos contratos de obra pública en Santa Cruz, digamos, que él no pudo nunca ver qué pasaba con la plata, etcétera, etcétera. Bueno, acá lo que dice Casal es que sí, que él, lejos de no estar involucrado, tuvo un rol clave para él. Hay que ver lo que pasa sobre este tema, porque también es una cuestión importante el hecho de los cargos políticos y la ejecución de políticas como son las obras públicas, por ejemplo. ¿Por qué digo esto? Porque a Cristina se la está en principio no hay algo que está bueno por ahí repetir. A lo largo del juicio, y hay colegas que estuvieron de pe a pa, en ningún momento se mostró una prueba concreta contra Cristina. En ningún momento hubo ni un audio, ni una captura, ni un mail, ni una comunicación interna institucional, digamos, en la cual Cristina haya dicho denle todas estas obras a Lázaro Báez y denle prioridad para cobrarlas. No hay nada de eso. A lo largo del juicio no apareció. Yo empecé a cubrirlo en la parte de los alegatos, que fue la instancia final. En todas estas audiencias, digamos, del fiscal Diego Luciani, eso no apareció. Y lo que sobrevuela, digamos, si uno tiene que analizar de qué fue el juicio, es acá Cristina no había chance de que tenga responsabilidad en esto, porque básicamente no se enteraba. O sea, una presidenta, cúpula del Poder Ejecutivo, enterarse de algo que está pasando con una obra de readecuación de canteras en una ruta X de Santa Cruz. No hay posibilidad primero porque no depende de ella la gestión del presupuesto nacional, que eso está en manos de la jefatura de gabinete. Después intervienen al final de la cadena la Dirección Nacional de Vialidad, que es un ente autárquico, y también en este caso la Dirección Provincial de Vialidad de Santa Cruz, que está por fuera del alcance del Poder Ejecutivo Nacional. Ariel. Entonces, si uno analiza, no hay conexión, no hay vínculo posible entre lo que se está postulando y lo que pasa en realidad, digamos. Ariel, es crucial esto que nos estás marcando,
Y también es muy llamativo que no están bajo la lupa, ¿no? Creo que en el periodo de tiempo en el que se investiga o que comprende la causa vialidad, hay un periodo de tiempo donde 5 jefes de gabinete ejercieron esa función y ninguno de los 5 está en la causa, que son, digamos, si existiera una cuestión, un contubernio raro allí, serían partícipes necesarios. Difícilmente un juez que busca justicia los deje afuera. Directamente los jefes de gabinete son los responsables políticos de la ejecución del presupuesto, que es el contexto general de esto que se está tratando, que son los contratos de obra pública. Son los que definen, organizan para dónde van los fondos. Y vos bien lo dijiste, no, los jefes de gabinete desfilaron como testigos y ninguno quedó imputado de nada. Te sumo otro dato. En estas obras públicas, como en toda obra pública, digamos, hubo llamados a licitación, hubo empresas que se presentaron y demás. En ningún momento ninguno de los empresarios que declaró como testigo involucró a Cristina, mucho menos, sino que tampoco se deslizaron o se expresaron sospechas de favoritismo, ¿no? Más bien hubo... A ver, ¿qué es lo que pasaba? En las licitaciones que imputó la justicia, lo que se decía es, acá hubo favoritismo porque la mayoría se adjudicaron a Lázaro Báez. Y te aparecían empresarios, esto en el juicio ya, como Juan Chediak, gente de la Cámara de la Construcción, ¿no? Diciendo, y acá lo elegían a Báez porque presentaba una mejor oferta que nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos base en la provincia de Buenos Aires. Y llegar a Santa Cruz tiene un costo elevadísimo. Por distancia y segundo, por las condiciones geográficas de Santa Cruz. Entonces, entre una empresa vial radicada en Buenos Aires y una empresa vial radicada en la provincia de Santa Cruz, como era Austral Construcciones, lo más probable era que la oferta más barata la tenga la empresa local, la empresa de Lázaro Báez, por una cuestión de costos, porque le cuesta menos mover una máquina desde, no sé, Río Grande hasta... Perdón, me confundí de provincia, pero le cuesta menos mover una máquina dentro de la provincia en la que está, en la que tiene su sede, que a una empresa a la que no. Claro. Y me estaba acordando de otros datos, ¿no? Creo que Iguacel era el ministro durante el periodo de Macri, que había enviado a peritos a investigar el tema de vialidad y los contratos y demás. Y en la causa de vialidad, te pido que me corrijas por favor, aquellos peritos que desde el macrismo se habían comprometido a recabar esa información, decían, la verdad que encontramos que donde decía que habían hecho 8 kilómetros de ruta, estaban los 8 kilómetros de ruta, que donde decían tal cosa, la habían hecho, o donde no se gastó, decía en los papeles que no se había gastado, que estaba allí la guita porque no se utilizó finalmente. Eran números claros. Digo bien, los peritos que había puesto Iguacel y quienes estaban persiguiendo a Cristina para entramparla en algo, finalmente su declaración fue sorpresiva para el macrismo. No, y además te sumo un dato en relación a los peritajes, que fue una de las cuestiones que objetó la defensa de Cristina. El juicio abarcó 51 obras, o 51 contratos de obras. ¿Sabes cuántos se habían analizado? ¿Cuántos? 5. 5 de 51. Y con eso se armó un alegato, una acusación por parte del fiscal Luciani en su momento. Y de esos 5 no había irregularidades, como vos bien lo dijiste. Iguacel fue el que inició todo esto porque era cuando asume el macrismo, fue designado al Frente de Vialidad Nacional. Lo que hace Iguacel, una de las primeras cosas, y literalmente asume, y una de las primeras cosas que hace es ir a presentar esta denuncia a la justicia, y ahí arranca todo ese camino. Pero efectivamente es así, digamos, cuando fueron a controlar las obras estaban bien. De hecho, una de las que más se hizo conocida, por lo menos en términos mediáticos,
no sé si se acuerdan que la Nata hizo una vez un informe sobre una ruta fantasma, una ruta que terminaba en un lugar y era la nada. Y efectivamente era así, en un momento el pavimento se cortaba y había campo. ¿Pero por qué había campo ahí? Porque estaba planificada la construcción de un parque industrial, ¿no? Un parque industrial que está fuera, digamos, del alcance del gobierno nacional, pero el gobierno lo que hizo es llevar la ruta hasta ahí. Y el relato era, hicieron una ruta fantasma. Y ese relato lo sostuvo Luciani también en su alegato, digamos. Está la causa, si uno se pone a analizarla, hay irregularidades por todos lados, ya partiendo del hecho de que estos mismos hechos ya se habían juzgado en la provincia de Santa Cruz, y la justicia de Santa Cruz había dicho: señores, acá no hay delito, acá no hay nada para investigar, se cierra el tema. Y hay un principio constitucional que dice que una persona no puede ser juzgada 2 veces por un mismo hecho o por unos mismos hechos, y acá pasó eso. No, hay un montón de cosas realmente para analizar de prácticas que se han ejecutado en la justicia argentina en los últimos años, y que están lejos de ser, digamos, adecuadas al sistema democrático. Sí. Ariel, bueno, sos muy joven, ¿no? Estás mucho más, seguramente más ducho con el tema de redes sociales y esa enorme cloaca que hay cuando la gente se vuelca, trolls, digo, ¿no, gente? Trolls, que se vuelcan a decir cualquier barbaridad. Pero vos, que sos una persona que te has preparado, que estás justamente metido en el análisis, en la investigación, en el desarrollo de esta causa que el Poder Real le está tirando por la cabeza a la máxima dirigente argentina, y escuchás que ponen así los comentarios, y esto te pregunto en función de qué te gustaría responderles, aunque no lo hagas. Cuando dice, bueno, la condenada, Cristina la condenada, y esto lo digo porque son latiguillos fáciles que se le meten en la cabeza a muchas personas que están dispuestos a odiar, y empiezan a repetirlo. ¿Qué te viene a la mente cuando dicen, sí, porque la condenada, y así, con tanta liviandad, ensucian el nombre? Me da pena, la verdad, me da pena porque comentarios de ese tipo hablan un poco de la bajeza intelectual de sus autores, ¿no? Porque gente que repite una consigna que por ahí escucha en la tele, en la radio, y se tira a opinar sin tener idea de lo que se está hablando, porque seguramente si vos le preguntás a esa persona, che, explícame qué va la causa vialidad, no te sepa responder. Tal cual. Ariel, bueno, nada, ha sido clarísimo en una causa que es increíble. Podríamos estar charlando horas sobre el jugo que le han sacado a esto, cómo han avanzado contra esta figura política, Cristina Fernández, y todavía no se ha cerrado el círculo. Han intentado con ficha limpia se cayó en el Senado, pero quedan otras cartas más por jugar. Y también hay especulación, ¿no? Hay especulación. Sin beberla ni comerla, Cristina vio que se cayó ficha limpia, pero todavía tiene la Corte Suprema que podría interferir en las decisiones que legítimamente merece, ¿no? Cristina quiere ser candidata, puede ser candidata. No lo quiere ser, que no lo sea, pero que lo decida ella, no una Corte Suprema en función de una causa de la que en los detalles nos has mostrado que está armada. No, realmente. Y hay que estar atentos ahora, una vez que empiece a avanzar el tiempo, y una vez que empiece a ponerse en marcha el calendario electoral, tanto en la provincia de Buenos Aires como el calendario a nivel nacional, qué es lo que pasa con ese expediente adentro de la Corte. Hay que ver, hay que estar atentos a ver si se aceleran un poquito los tiempos o no, y hay por lo menos tener una idea de qué está pasando y si es esperable, digamos, que
efectivamente haya un fallo antes de las elecciones. Sí, y esto para cerrar, Ariel, agradeciéndote este tiempo que nos has brindado. Muchas veces ocurre que en materia de agenda, ¿no?, de lo que un medio de comunicación decide poner el análisis o el tiempo, y a veces existe la crítica de decir, che, pero se están ocupando de cuestiones que son, viste, no sé, causa vialidad, la Corte Suprema, eso no tiene que ver con nosotros, amigo, habla del hambre que están pasando los trabajadores, sí, intentamos hablar de todo, pero tiene... Si querés hablar de causas judiciales, tenés la causa Libra, donde Javier Milei dejó todos los dedos marcados, y de eso no se está hablando, no interesa. Claro. O sea, es verdad esto que vos decís. No, y aparte, digo, todo tiene que ver con todo, porque la falta de comida en la mesa familiar de un misionero, aquí estamos en la provincia de Misiones, la falta de empleo, los precios que se disparan, los despidos que hay en tantos sectores, los jubilados que no pueden comprar medicamentos, tienen que ver también, o sea, causa vialidad es una pieza más del rompecabezas que está armando el poder real, que terminan sacándote la plata del bolsillo a vos, trabajador, pero también tiene que ver con el éxito que tengan de proscribir a las principales figuras que procuran que vivas mejor. Por eso todo tiene que ver con todo. Por eso es importante escucharlo, Ariel, explicándonos qué está pasando con la causa vialidad. Así es, Sergio. Vos bien lo dijiste. La verdad que va un poco por ese lado, ¿no? Creo que, bueno, de hecho Cristina, en uno de los creo que fue en su última declaración en la causa, lo dijo. Acá están, el hecho de que me quieran condenar a 12 años no es casual, digamos, son 12 años en los que el país tuvo, me hiciste acordar, condiciones mucho mejor a las que se están viviendo ahora y a las que se viven, digamos, desde hace ya varios años. Me hiciste acordar a eso, tenés razón, memorable ese discurso de Cristina. Un año por esto, un año por lo otro, y empieza a mencionar las conquistas de esos 12 años y medio. Tenés razón, Ariel, agradecerte enormemente, felicitarte por ese trabajo impecable que haces y gracias por tu enorme generosidad de brindarnos estos minutos. No, Sergio, gracias a ustedes por llamar y como siempre a disposición. Un fuerte abrazo, hasta pronto. Un abrazo, chau, chau. Ariel Stempelet con nosotros, periodista, productor, él es periodista de Tiempo Argentino en la sección judiciales. Pueden observar en Diario Lateral, hemos replicado la nota de Tiempo Argentino, ahora que se fue Ariel, que no nos escuche, mirá si me rete. ¿Qué sé? Tomando... Loco, escribiste tu propia nota, ¿qué te pasa? Mirá si me dice eso. Bueno, en Diario Lateral está esta nota, escrita por Ariel Stempelet, y nos hemos dado el gusto de poder conocer de primera mano de qué va esto, el poder real, en qué anda. ¿Está en la Corte Suprema? Está en todos lados, ¿Y contra quién? Y bueno, y contra quien te mejoró la vida, hermano. ¿Contra quién van a estar? Contra Cristina Fernández de Kirchner.